veces no hay ni que siquiera predicar mientras el Espíritu Santo está ministrando. Uno predica para que el Espíritu Santo ministre, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo se adelantó y dice: ¿sabes qué? Si yo vengo en unos minutos, me lo voy a llevar antes que venga. Entonces, ahora ponte de pie. Dale un aplauso bien fuerte. Yo quiero que pase por aquí, te voy a dar un abrazo santo. ¿Oíste? Un abrazo de Padre a Hijo. Si Dios no hace estas cosas, hermano, que la se puede hacer. Nosotros conocemos a un Dios. Cuando comenzamos esta obra, tanto mi esposa como yo y algunos hermanos tenían sueños, visiones, que no se miraban. En cierta ocasión soñé que estaba la iglesia vacía totalmente. Abría la Biblia y no salía ni palabra. Me sentí triste, pero después me puse a analizar y dije: Dios me está hablando, Dios me está enseñando algo. Y lo peor que puede hacer tanto yo como ustedes cuando tengan un sueño de esa magnitud es de tener temor. Hay una ley que existe que dice que el temor está en lo desconocido. Cuando tú no sabes algo, hay temor. Pero a nosotros se nos ha revelado el reino de Dios. Y nosotros sabemos que no estamos solos. Amén. Porque a veces Dios quiere que estemos en la quietud, que estemos solos por un tiempo para probar nuestra fidelidad a Dios. Y la fidelidad a Dios se va a mostrar cuando tengamos y cuando no tengamos. Cuando la gente nos apoye y cuando la gente nos defraude. Pero sabemos que Dios está con nosotros y que Dios va a hacer cosas grandes porque Él es un Dios grande. He estado predicando una línea de mensajes y no sé si se acuerdan de los temas, pero el tema que termina el domingo se llama Viviendo bajo la unción. Luego el martes pasado, bueno, el jueves creo que fue, prediqué sobre la vigilia. El viernes prediqué sobre el tema la verdadera adoración. ¿Se acuerdan? Y usé como el subtema la oración poderosa. ¿Se acuerdan? Salmo 18:6. ¿Y tú sabes cuál es la oración más poderosa? ¿Tú sabes cuál es la oración más poderosa? La que Dios escucha. Amén. Yo puedo orar, yo puedo clamar, yo puedo llorar, pero si Dios no la escucha, esa oración no es poderosa. Hoy voy a estar hablando de un tema que no va a tener mucho tiempo, por los pocos minutos que vamos a tener. Voy a tratar de hablar de un tema que se llama Viviendo en la verdadera libertad. Y la libertad es una palabra muy linda, muy hermosa. Amén. Es una palabra que cuando suena al oído de un esclavo, suena mejor que el oro. Cuando esa palabra de libertad suena a alguien que ha vivido en esclavitud por más de 400 años, como el pueblo de Israel, suena como miel, suena como agua fría en el desierto. Amén. Y nosotros somos libres también. ¿Dicen amén? Y yo quiero hablar de ese tema, San Juan capítulo 8, pero me veo obligado a comenzar a leer en el verso 28. San Juan capítulo 8. Y si usted se atreve a hacer algún apunte, mire, hágalo. The true freedom through Christ. ¿Cómo suena eso? ¿Ah? Cuando lo tengan pueden decir un amén.
Y quiero ser lento pero preciso. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos que creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis que verdaderamente libres. Pueden sentarse los que están de pie, los que están sentados se pueden quedar sentados. Dije que esa palabra libertad es una palabra agradable, dulce, una palabra que refresca el alma, una palabra que nos hace sentir con derecho. El esclavo no tiene derecho. Nosotros antes éramos esclavos del pecado. Antes de conocer al Señor, vivíamos en un mundo de pura ilusión. Siempre hacíamos lo que las demás personas hacían, especialmente si le iba bien. Siempre buscábamos el mejor lugar, la primera fila. Siempre estamos a la perspectiva que algo bueno sucediera en nuestra vida. Y pensamos que esa era la verdadera libertad. Pero tú sabes que nuestra libertad o la libertad del hombre fue robada en el huerto del Edén. Hay muchas personas que son ricas en el tiempo de hoy y no viven en libertad. Explíqueme eso, pastor. Gracias por preguntar. Los ricos tienen un estilo de vida diferente a como tú y yo la vivimos. Somos dos seres humanos igual, pero tenemos una capacidad diferente. El rico tiene que ver por sus riquezas y su corazón siempre está en lo que posee. Por lo tanto, él es esclavo de las riquezas. ¿Por qué dice eso? No pueden dormir de noche sabiendo qué va a pasar mañana si el banco cae o si la tasa de interés baja, se ponen tristes. Viven qué va a pasar mañana. Cuando hay crisis, ellos también viven en crisis, pero nosotros no. A nosotros nos da lo mismo si comemos hoy o no, porque hemos nacido en ese ambiente. Hemos nacido en tiempos de crisis, pero hemos salido de ella. Mas sin embargo, el que tiene dinero piensa que tiene poder y que tiene autoridad, y hasta cierto punto lo tiene. Pero cuando hablo de libertad, tengo que comenzar con esta palabra que tal vez usted nunca ha escuchado. Jesucristo es el autor y consumador de todas las cosas. ¿Dicen amén? Amén. Pero Jesucristo, siendo rey, siendo Dios, nació en cautividad. Ahora explique eso, se lo voy a explicar. Él nació bajo el imperio romano y tenía en cautiverio al pueblo de Israel, y nació en cautividad para enseñarnos a nosotros. Ahora pregunto yo, ¿podrá un esclavo darle libertad a otro esclavo? ¿Está pensado eso? Es imposible. Mas sin embargo, porque nació en cautiverio, él nunca permitió que los romanos o la política o el ambiente religioso que se movía alrededor de él lo esclavizaran. Amén. Más bien los romanos le tenían miedo a Jesús. No tenía armas, no tenía gente, no tenía tal vez un reconocimiento real
no es lo que se ve, sino lo que está escrito en la palabra, que son los tesoros de Dios. Los romanos decían que Jesús había nacido de José y María, pero la Biblia me enseña que él vino del mismo trono de Dios hace más de 2000 años. Los romanos tenían una manera diferente de mirar a Jesús. Lo miraban como un hombre común y corriente. Era común y corriente, pero con unas deidades, hermanos, de otro planeta. ¿Por qué? Una de las cosas que dice Jesús cuando predicaba, decía: conozco a los hombres y no me voy a confiar de ninguno de ellos. Porque hay personas, hermanos, que te dan una palmadita por al frente y por allá te tiran 50 puñales. El Señor conoce todas esas cosas. Ahora bien, ¿por qué el tema de la verdadera libertad? Porque yo he entendido que cuando se habla de libertad, yo hice una pregunta en el estudio bíblico el viernes, hace unos viernes atrás, y yo dije: ¿qué es lo primero que hace un esclavo cuando es libre? El hermano Johansi me dice: hacía todo lo que no podía hacer antes. Y yo le dije, con todo el respeto, no. Y todo el mundo me miró. El esclavo, lo primerito que hace cuando queda en libertad es dar gracias al que lo libertó. Y Jesucristo nos ha libertado de la esclavitud del pecado. Por lo tanto, mi libertad se pagó un precio. Los esclavos antes tenían que trabajar muchos años para conseguir su libertad. Es más, en el Antiguo Testamento había una ley para los esclavos y no era muy buena. Es más, tanto así que el apóstol Pablo encontró a un esclavo que había huido de su amo, Onésimo, y le dijo: te voy a volver a mandar para que esté con tu Señor. Conoció a Cristo, escuché esto. Onésimo conoció a Cristo. Y Pablo le dijo: ahora eres libre. Onésimo dijo: pues voy a seguir corriendo, no, un momentito. La libertad que te ha otorgado el Señor es la interna. El hombre carece de libertad espiritual. Nosotros, a la verdad, éramos esclavos del pecado. Porque antes habían cosas que tú a veces decís: ¿por qué yo hago esto? Yes. Why am I doing this? This is wrong, but I'm doing it. Porque eras esclavo. Hay muchas personas que son esclavos del alcohol. Han luchado por querer romper con ese vicio. Hay otros que son esclavos a la pornografía. Hay otros que son esclavos a droga, a actividades nocturnas. Y hay un problema, hermano, que sigue al hombre por la caída de Adán. Ahora bien, ¿qué está presentando aquí? ¿Cuál es la verdadera libertad? Si un esclavo es libre y comienza a agradecer por la libertad, entonces tiene que haber cambios. La libertad no es para quedarme igual. Por eso que cuando nosotros hemos venido al Señor y queremos seguir viviendo la vida antigua, causamos problemas. Porque entonces convertimos la libertad que fue comprada a precio de sangre en libertinaje. Y hay un problema, pastor. Pablo dice: lo que no quiero hacer es lo que hago, y lo que quiero hacer, eso no hago. Pero ¿sabe lo que dice? Pero no me voy a dejar dominar por ninguna de ellas. ¿Sabe? La esclavitud es algo que el diablo, cuando engañó al hombre, puso este sello. Escuche esto. Cuando engaña a Adán y a Eva, Dios no podía hacer nada por Adán y a Eva cuando ellos entregaron su propia libertad. No podía hacer nada. A veces pensamos que Dios va a hacer todas las cosas. Te voy a decir algo: cuando Dios da un mandamiento y el mandamiento tú lo rompes o lo quiebras o no cumple, tú no piensas que Dios lo va a arreglar. Ese es el error más grande. La Biblia dice: vosotros sois la sal de la tierra, dice así. Pero si la sal se desvanece, no dice que se puede arreglar. ¿Qué es lo que dice? No sirve para nada. Hello. Sino para ser echada a las tinieblas y ser hollada por los hombres. Significa que hay que tener mucho cuidado. Porque tú ahora conoces la verdad del Señor. Tú ahora conoces quién es Dios.
Tú ahora conoces el verdadero camino. Por lo tanto, en tu vida ahora no hay excusa. Ahora bien, pastor, ¿qué sucede cuando uno le falla al Señor en el camino? ¿Qué falla cuando uno hace algo indebido? ¿Qué sucede? Te voy a decir algo. Lo primero que tienes que entender, que libre es una cosa y perfecto es otra. Libre es una cosa y perfecto es otra. De la única manera que tú puedes llegar a la perfección es por medio de la libertad. Hello. Porque cuando eres libre, entonces Dios va a comenzar a trabajar en tu libertad. La primera libertad que tú y yo adquirimos de parte de Dios, si le pregunto a ustedes, lo primero que me va a decir a mí es el pecado. Es lo primero que me va a decir, ¿verdad? O me va a decir otra. Lo primero que el Señor libertó en nosotros fue nuestra manera de pensar. Nuestro entendimiento estaba entenebrecido. Nuestro entendimiento estaba esclavo. Es más, que acabamos de leer, acaban de recibir al Señor, y inmediatamente cuando el Señor dice, y creed en la verdad y la verdad os hará libre. ¿Y qué dicen ellos? Acabadito de convertirse. No, nosotros no somos esclavos de nadie. Porque a veces no entendemos, pensamos, o tal vez porque hemos escuchado a otras personas con experiencia que todo se puede hacer porque Dios entiende todas las cosas. Mire, el problema más grande de una persona y que tuvo el pueblo de Israel fue en el desierto, que lo tenían casi todo, no todo, tenían casi todo y querían volver otra vez a la esclavitud. ¿Tú sabes qué le sucede a un esclavo cuando regresa para atrás? Voy a explicar. Si Pablo no le hubiera escrito a Filemón y le hubiera dicho, recibe a Onésimo porque ahora es un hombre nacido de nuevo. Si no le manda esa carta que está escrita aquí, lo coge Filemón y le entra a Pablo hasta que lo mata. Porque el esclavo no tiene autoridad, no tiene derecho. Imagínate. Y Pablo estaba abrogando por él, diciéndole, este es un hombre cambiado, es un hombre transformado. Y estamos hablando aquí de una esclavitud literal. Era esclavo 2 veces. Ahora se va por dentro un hombre libre, aunque por fuera seguía como esclavo. Entonces Pablo le escribe esta carta. Ahora bien, nosotros ahora, cuando conocimos al Señor, el diablo tiene que entregar. Escucha lo que le voy a decir, porque esto es profundo, no me va a dar el tiempo de 5 minutitos más. Esto lo continuaré en secuencia. El diablo le tiene que entregar por escrito legal. Escuchen lo que le voy a decir. Porque acuérdense que cuando el diablo le arrebató a Adán su derecho, él tuvo que entregárselo. Y tal como sucedió. En otras palabras, Dios dijo, el que es vencido por el vencedor viene a ser poseedor del que lo venció. En otras palabras, para que me entiendan el lenguaje de ahora, un boxeador es campeón, se va a pelear el campeonato con otro y se le meten un trompón, lo noquean, le cuentan hasta 50 y no se levanta, por no decir más. Le quitan, porque ahí hay una ley, hay un contrato, su corona se le quita y se le da a quién. Aunque llore, aunque diga, aunque llame a la mamá y llame a la suegra, no, aunque llame a todo el mundo, pierde por derecho y no puede hacer nada que volver a hacer una revancha. Lo que sucede es que entonces en la segunda pelea queda la interrogación: ¿podrá vencer o qué? Y el diablo, cuando una persona se aparta, lo llena de dudas. Te voy a hacer lo mismo. Por eso es tan peligroso apartarse del camino. Pero pastor, ¿cómo yo me puedo mantener en el Señor ahora que soy libre? Y es la pregunta del millón. ¿Tú sabes cuál es el secreto? Conoceréis la verdad. Cuando tú conoces la verdad, no una opinión o lo que la gente dice por ahí. ¿Y cuál es la verdad, pastor? La palabra del Señor.
Porque el diablo se ha inventado otras verdades mezcladas con mentiras, con que Dios ha dicho que no coman de ningún árbol. Yo quiero ver en qué Biblia le agarró eso. ¿Usted me está entendiendo? ¿Sabe? Él tiene un estilo de progresión. De acuerdo como tú le abras la puerta, él va tomando territorio. Ahora, sucede algo aquí que es importante. Encuentran un esclavo por la calle y le dice: yo te conozco a ti, ¿qué tú haces aquí? Tú eres esclavo de Juan Jacinto y te voy a demandar. Y así que págame o trabaja por mí porque te voy a demandar. Y viene él humildemente y le dice: ve este papelito, yo antes era esclavo, pero con este papelito de derecho. Porque acuérdate, amiguito, yo conozco la ley. Y cada 50 años, yo tengo 55, nací esclavo. Cada 50 años los judíos celebran el jubileo. Y por mandato de Dios, a mí se me ha declarado la libertad. Si yo entiendo y lo conecto con la verdad, antes pertenecíamos al mundo. Y cuando el diablo venía a reclamarnos, o me la reclamamos, abrimos el corazón y dice: wow, ese contrato está escrito con sangre, no puedo comprar. Es que la libertad, hermano, el diablo está peleando en este mundo porque lo tiene esclavizado. ¿Qué es lo que hace el esclavo? Lo que lo manda su señor. ¿Y qué es lo que hace el diablo? Arruinando familias, arruinando gente, porque ese es su destino. Pero aparece Jesucristo, que nació en cautividad para vencer la cautividad. Tanto así que dice la escritura, el apóstol Pedro, cuando habla en las últimas cartas, dice: y trajo cautiva la cautividad. En otras palabras, y le dio dones a los hombres. Los hombres no tenían nada, lo que tenían era miseria. Pero al conquistar el imperio de la muerte, trajo libertad. ¿Por qué se habla tanto de libertad? Bueno, los que conocen mi historia en Estados Unidos, 1400, cuando existían las armas de guerra, este país, entre los yanquis y los socialistas, pelearon, los federales pelearon por muchos, miles de hombres murieron porque estaban peleando por la libertad. Pregunto yo, ¿qué libertad? ¿Qué libertad? ¿Por qué pelea el hombre? ¿Ah? ¿Qué libertad están peleando ellos? Pueden ser libres tal vez en el ambiente secular o humano, pero el hombre no entiende. Mire, el hombre no entiende. Si usted le pregunta a un universitario: ¿tú crees que tú eres libre o eres esclavo en Estados Unidos? Te va a decir: yo soy libre porque aquí hay democracia, y democracia es que todo el mundo tiene su opinión. Pero a la verdad, no es el conocimiento humano el que te hace libre. No es la universidad, es la palabra. Porque la palabra, escuche esto, la palabra es la que nos muestra a nosotros. La palabra es la que revela verdaderamente nuestra identidad en el Señor. Sin ella no sabemos a dónde vamos. Sin ella el diablo juega como nosotros, como una pelota. Pero la verdad, que es la palabra, nos dice a nosotros, dice la escritura, que él vino a abrir las cárceles, los que estaban prisioneros. Vino a sanar los corazones quebrantados. Vino a proclamar el año agradable del Señor. ¿Cuál es el año agradable del Señor? Lo pongo en la palabra antigua testamentaria, cuando dice: cuando llegue el jubileo, entonces serán libres los esclavos. Ese es el año de Jehová. Esto es tremendo, hermano, porque cuando hablamos de libertad, a veces tenemos que hablar de guerra, tenemos que hablar de nación contra nación, pero no, cuando se trata de la libertad de Dios, solamente se trata de un hombre, se llama Jesucristo, perfecto, acabado. Él sabe lo que hace, pelea con justicia y con la verdad. Entonces, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero esto viene por medio de un precio: el conocimiento. Y termino. Pastor, ¿qué es conocimiento? A veces podemos usar esa palabra como decir saber las cosas. Eso
es cierto conocimiento. Es más, la Biblia dice así: los hombres siguen aprendiendo y no llegan al conocimiento de la verdad. Así dice. Porque el conocimiento es simplemente la revelación de Jesucristo en nuestra vida. ¿Dónde estamos y para dónde vamos? ¿Cuál es el destino del pecador? La Biblia ya lo declara. ¿Cuál es el destino del cristiano? Vida eterna en el Señor. Y yo no voy a cambiar mi libertad para volverme a esclavizar de donde Dios me sacó. Aleluya. Y el diablo hace esto cuando él te vuelve a llevar otra vez. Si él logra volverte a regresar otra vez atrás, mira lo que sucede. Él se burla del Señor. Él se burla de Dios. Tú lo libertaste y lo volví a esclavizar. Pero Jesús dio una sentencia. Dice que el hombre que se vuelve atrás, otra palabra, que vuelve a la esclavitud, su condición es peor que cuando vivía antes. Porque el demonio viene con 7 peores que él. Y si antes te costó cambiar, ahora va a ser más difícil. Por eso tenemos que cuidar nuestra salvación con temor. Tenemos que cuidar que estos tiempos son difíciles. Deja la religión, deja las cuestiones, hermano, de cosas de iglesia. No, mira, métete con Dios. Permite que Dios revele a tu vida, que la palabra de Dios haga en ti un iluminar. Tu mente se abierta, tu sentimiento, el temor de Dios se apodere de ti, para que tú puedas identificar las artimañas del diablo que te quiere volver a esclavizar otra vez. Para que entonces no solamente te hace daño tú, sino que todos los que se rodean también se van a ir contigo. Ese es el problema de la caída. Puesto de pie porque si no sigo predicando. Aleluya. Viviendo en la verdadera libertad. Esto tú no tienes que hacer absolutamente nada, solamente recibir a Cristo. Como dice este varón. Amén. Mire lo que dice ahí. Se lo leo rapidito. Dice: el esclavo nunca queda en casa, pero el hijo sí. El esclavo no tiene herencia, los hijos sí. El esclavo no tiene ciudadanía, los hijos sí. Significa que yo no voy a cambiar, aleluya, lo que Dios me ha dado a mí, mi residencia del cielo, para volver a salir de aquí. No quiero, yo no quiero lo que el mundo, que sea lindo. Ni juego lotería, ni juego bingo, ni juego a toda esa basura que el diablo pone. No, olvídate de eso. Para ser más esclavo, no. Amén. La palabra. Y la palabra a mí nunca me dice que ore por millones. Oremos por el pan nuestro de cada día. Padre, te doy gracias en esta hora. Que vamos a estar hablando de la libertad. De la verdadera libertad. De conocerte a ti, y que tú nos has revelado a nosotros el camino para que andemos por ella. Señor, no pretendemos saberlo todo. Vamos a procurar buscando ese conocimiento cada día. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Que nuestra alma y nuestro espíritu no se enrede con ningún negocio del mundo. Que nuestra mirada esté puesta arriba y que busquemos la justicia santa tuya. Este mundo pronto se acaba y este mundo va a perecer. Yo no quiero perecer juntamente con él. Yo quiero ser levantado el día que tú vengas a levantar tu iglesia. En el nombre de Jesús. Den un aplauso al Señor. Y a su nombre. Puede sentarse.